¿Hasta dónde llegan los tentáculos criminales de la dictadura venezolana? Estamos a las puertas del año 2019. ¿Hacia dónde va Venezuela? Estaremos analizando estas y otras preguntas aquí en Claudiopedia. Bienvenidos a Claudiopedia, un espacio para el análisis independiente del acontecer nacional e internacional. Para esta entrega invité a la activista venezolana Vanessa Neumann, quien además es doctora en filosofía política, egresada de Columbia University en Nueva York y se desempeña actualmente en la consultoría estratégica en Asimétrica, la firma que fundó y dirige con éxito. Pero antes de ir a la entrevista, veamos primero mi editorial. El pasado 13 de noviembre del presente año 2018, el Grupo de Investigación de Actividades Criminales Inside Crime publicó un informe el cual establece que el grupo guerrillero colombiano ELN tiene presencia en la mitad del territorio venezolano. En el mapa que se nos muestra, se observa que el ELN opera en 12 estados del país y estas operaciones son de diversa índole, incluyendo contrabando de ganado, contrabando de gasolina, extorsión, distribución alimentaria, estaciones de radio, reclutamiento de menores de edad, narcotráfico, explotación minera y también ejecuta masacres en contra de la población civil y ataques a la Fuerza Armada venezolana. Desde luego que ustedes conocen y están al tanto de la situación. Recientemente, el pasado 4 de noviembre, hubo un ataque perpetrado por el ELN en contra de la Fuerza Armada venezolana que dejó un saldo de 3 efectivos asesinados y 10 heridos. Por supuesto que este tipo de situaciones son indeseadas. El gobierno no quiere que ocurran estos sucesos, pero también sabe que es la consecuencia del caos, una anarquía reinante, y esto es un punto importante, porque el régimen tiene el control de la variable política en gran medida, y de este modo, ejerciendo su poder de facto, suele torcerle el brazo a la oposición venezolana. Pero el régimen no tiene el control de la variable criminal y esto es fundamental. Quizás podría decirse que el talón de Aquiles del gobierno venezolano no es la variable política que controla, sino la variable criminal que no controla. Voy a ponerles un ejemplo quizás extremo. Imaginemos un escenario en el cual ocurre un atentado terrorista en Estados Unidos y resulta que los criminales eran yihadistas islámicos, valga la redundancia, que habían ingresado a los Estados Unidos con pasaportes venezolanos. El gobierno de Venezuela otorgó pasaportes a terroristas, esto se comprobó conscientemente, con fines políticos. Tal suceso que he planteado, este escenario hipotético, podría ser el detonante del efecto Afganistán en Venezuela, es decir, que potencias como China y Rusia no podrían amparar al régimen venezolano por más tiempo y estarían obligados a apoyar una intervención militar en Venezuela frente a la agresión comentada. Yo no estoy apostando a ese escenario extremo, ojalá nunca ocurra, pero es un caso bien extremo, es un ejemplo que quiero dar para explicar mi punto. Por supuesto, este tipo de escenarios tampoco hay que descartarlos del todo, porque los desmanes cometidos por Chávez, por Maduro y compañía han dejado tantos cabos sueltos que en la medida que pase el tiempo y estos individuos no sean detenidos, el problema se irá agravando y los escenarios más nefastos como este que expuse también se harían más probables. Conversé con mi invitada, la doctora Vanessa Neumann, sobre algunos de estos temas. ¿Cuál fue su reacción?
Veamos. Doctora Neumann, usted lleva varios años tras la huella criminal del Estado chavista y de sus vinculaciones con el crimen organizado transnacional. Cuéntenos un poco al respecto. Bueno, básicamente mi trabajo de día a día, que francamente radicó un poquito por mi interés e investigaciones sobre Venezuela, es la actividad criminal del régimen ahora madurista y antes chavista en Venezuela, y cómo se ha ido criminalizando. Y las actividades ilícitas y sus conexiones con otros grupos internacionales, terroristas y también o criminales, y su infiltración de las economías de otros países para su lavado de dinero. Y todo ese trabajo de cómo funciona, el por qué, y es básicamente lo que yo hago en mi trabajo sobre Venezuela. Mi punto de entrada en esto fue en el 2012, 2011, 2010, 2011. Yo empecé a escribir y a hacer muchas preguntas cuando estaba en Caracas de gente que sabía, que tenía conexiones, que estaban bien conectados con gente dentro del régimen, averiguando sobre la relación entre el gobierno y el Hezbollah. Y estaban muy preocupados, que habían demasiada infiltración, que habían demasiados operativos de Hezbollah en Venezuela, que estaban también invirtiendo y usando a PDVSA para lavar su dinero. Y esto es, como te dije, en el 2010, 2011. Y me estaban contando como que detalles, yo protegiéndoles la identidad, empecé a escribir sobre el tema para entes académicos aquí, think tanks, o que le llaman think tanks, aquí en Estados Unidos. Cuando sale un artículo mío que había publicado un think tank en el diciembre del 2011 y dice, y hablo de las conexiones del narcotráfico con las FARC, el lavado de dinero y las conexiones con Hezbollah, esa triangulación, le hacen una traducción en la patilla y luego lo agarra un sitio web que era chavista, le cambió lo que yo decía y luego decía que al final que yo era un agente pagado por los Estados Unidos con intención de asesinar a Chávez, y dio lo que pensaban que era la dirección de mi oficina en el internet. Entonces yo dije, aquí hay algo. Si se ofendieron tanto, aquí habrá algo. Entonces, lejos de tener miedo, yo monté un avión me vine a Washington, D.C., hablé con una gente que yo sé que conoce a Líbano muy bien. Entonces, coordiné mi viaje para ir con gente, para que no estuviera sola y tendría algunas conexiones con quien hablar. Y ahí conocí incluso a gente de Hezbollah, dirigentes de Hezbollah, que tuve una oportunidad como una investigadora académica. Ellos hablaban abiertamente de que Chávez ellos lo consideraban un títere de ellos, que ellos tenían al gobierno venezolano muy infiltrado, que ellos siempre tuvieron una relación con las FARC, pero que la ascendencia del chavismo les permitió hacer la relación entre ellos y las FARC, en vez de algo pequeño, el narcotráfico, en vez de un negocio pequeño, a usar las instituciones del Estado, aeropuertos, aerolíneas, puertos, protección militar, para su beneficio, y la criminalización del gobierno chavista, y que eso también los ayudaba a apoderarse del gobierno, porque la corrupción es algo que entonces tú tienes al gobierno chantajeado también, ¿no? Ya lo tienes criminalizado, lo tienes de tu lado. Y ellos hablaban de eso en Beirut, y yo dije, yo no puedo creer lo que le está pasando a mi país. Yo antes de eso, en el 2009, 2010, 2008, 9, 10, por ahí, yo había trabajado en temas de contrainsurgencia y reintegración de los paramilitares colombianos,
y había conocido gente de la FARC que se habían salido de las FARC y los había pasado tiempo en el campo por toda Colombia entrevistándolos. Entonces yo entendía la dinámica bastante bien antes de empezarme a averiguar los lazos entre Venezuela, las FARC y Hezbollah. Y entonces ahí arranqué, y cuando volví de Beirut, yo dije, bueno, ahora tengo un entendimiento mucho mejor, más profundo, y estoy más brava. Entiendo que corrupción siempre hay, pero ser, tú sabes, el agente mayor de grupos terroristas y usar todas las instituciones del Estado para actividad criminal era algo que no me entraba. O sea, y otra cosa que me dijeron en Beirut, meados de la risa, por no decir otra palabra, era que cuando Chávez se vaya, ellos van a meter, no les importa, ellos van a seguir apoyando a otro que sea como Chávez, que mantener los chavistas en el poder era primordial para ellos, y ellos lo tenían marcados en su agenda, que eso era que cuando yo tuve un intérprete entre árabe e inglés, que era cuando se muera Chávez simplemente lo reemplazamos con otro que nos sirva, y me pareció escalofriante. Frente a ese cuadro, ¿cuáles son los escenarios políticos que está manejando actualmente en torno a Venezuela? Pero los escenarios varían entre no pasa nada, eso se cubaniza, se van más venezolanos, hay el escenario de la cubanización, digámosle, ¿no? Que se escapan más venezolanos, lo cual es perfecto para el régimen porque francamente no quieren darle de comer a tantos, no se tienen que ocupar de tantos, y la gente entonces ganan de las remesas, ellos van a cobrar de las remesas y van a agregar a las remesas o la ayuda humanitaria como ya lo están haciendo. Y yo creo que esos fondos de UNICEF, la asistencia a UNICEF, yo he trabajado con la UNICEF por 5 años incluso, en África. Cuando yo vivía en Londres, programas en África. Ellos, a propósito, no te dan dinero, pero te dan la medicina. Y tú me vas a decir que esta pila de traficantes no van o medicina o comida o lo que sea para los niños, ¿no? Depende del programa que tengan de asistencia médica, ellos van a usar eso también. Todo lo que ellos tocan se vuelve una fuente de corrupción. Entonces podrían seguir así, aislados. Corea del Norte ha seguido muy bien aislado, Cuba también. Eso es un escenario. El otro escenario, yo creo que la diáspora venezolana es muy fuerte, es muy inteligente, está muy bien repartida por todo el mundo, está muy bien conectada porque tenemos venezolanos en los mejores bancos, en el Banco Mundial, en el Parlamento Europeo, en los mejores hospitales, o sea, entonces, y todos ellos están pidiendo cambio. Y entonces yo creo que no van a permitir que la comunidad internacional permita la cubanización. Entonces, yo creo que mientras hay una probabilidad que ese escenario se dé, si no se toma una acción fuerte, va a seguir hay mucho impulso para que no se dé de la diáspora. El otro escenario es que lo imputen en este caso de Raúl Gorrín y los 1.2 mil millones de dólares de cómo agarraron al yerno de Ledesma, entre otros. También que el nombre de Maduro, según me cuentan gente que sabe, está nombrado en los documentos. Podrían estar esperando a que se le acabe la legitimidad y a partir del 10 de enero tú dices, bueno, él ya no es presidente, no tiene inmunidad de presidente, ahora es un criminal, ahora sí hay una orden de detención. Puede haber una orden de detención, lo cual solo significa entonces que no se puede salir de Venezuela.
y otros gobiernos lo pedirían. También tienen la presión ante la CPI, esa es otra cosa de la cual no se puede salvar. Si él no se monta en un avión, va a salir cosas de las cuales no se puede salvar, como la CPI y la imputación para una orden de detención que venga de los Estados Unidos y también de repente otros países involucrados en ese caso, ¿no? También, por supuesto, entonces ese es otro escenario. Y también el otro escenario es una intervención, ya pueda ser humanitaria con militar. O si se prende el conflicto con la frontera en Colombia, lo cual podría ser en particular cuando Bolsonaro se meta, porque eso va a ser como ocupar la otra frontera y le podría dar apoyo también al otro gobierno de derecha que es de Duque. Ahí sí se podría prender. Entonces hay ciertas estrategias para eso, ¿no? Que tú también puedes seguir, mira, como hicieron con los Gaddafi, ¿no? Aquí hay unos ataques, te rindes, no, siguen más ataques. No es lo ideal, yo no creo que es nada que ningún venezolano prefiera, pero es un escenario. Y en este sentido, ¿usted cree que la presión internacional está funcionando? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, se ven cada vez más acorralados, se ven más desesperados, tú ves que están haciendo cosas locas, o sea, tú me vas a perdonar, pero el asesinato de Fernando Albán, que se lanzó por la ventana, es una cosa tan soviética. Yo puse eso en Facebook y dije, bueno, eso es exactamente lo que decían los rusos en Checoslovaquia en 1948, el año que mis abuelos decidieron que se iban a ir, que iban a armar el plan para irse con su hijo chiquitico, que era mi papá. Era porque de repente todo el mundo se estaba lanzando por las ventanas, pero la única gente lanzándose las ventanas eran gente que eran pro democracia, los pro comunistas no. O sea, entonces eso es ruso, típico. Es algo como muy loco y desesperado. La cosa del petro también es una cosa que es ¿cómo se dice? Un Ponzi scheme, un esquema Ponzi, ahí dice, ¿no? Un esquema Ponzi que además no tiene sentido porque una criptomoneda no puede ser de un gobierno, o sea, no. Entonces salen con unos disparates. Esas son todas medidas desesperadas. Y como buenos criminales están muy aferrados al dinero. Y como hemos visto, les encanta vivir la buena vida, los apartamentos en París, las propiedades de lujo en Miami, las cenas en Estambul. Y yo creo que entonces ellos, al no poder quedarse con el dinero o tener esto se viene para abajo, tú quieres ser parte de algo que se viene para abajo y no terminas con tu dinero o te montas en el avión, deberían tomar la decisión correcta. Y deberían tomar esa opción antes de que se les acabe el tiempo. Ahora tienen Duque, ahora tienen Bolsonaro en Brasil, que no le da ninguna gracia a los chavistas, ha dicho que no le gusta la intervención militar, pero por otro lado, él va a matar a cualquier venezolano narcotraficante que le entre en su frontera. No le va a dar ninguna gracia. Eso es parte de su plataforma. Y a Maduro se le acaba la legitimidad el 10 de enero. Entonces aquí el 10 de enero él debería pensar en qué pasa, porque el resto de la comunidad internacional no lo verá como un presidente legítimo, lo verá como un criminal sentado en Miraflores. ¿Cómo ve el escenario de la salida negociada? Es que hay solo una negociación que se puede tener. ¿Para qué fecha se van a montar ustedes en un avión y salirse del país? Punto. Y se tiene que ir todo un grupo. O sea, el problema no es solo Maduro. Es un cabal de 10, 12 personas, ¿no? Que mandan ahí. O sea,
si te sales de Maduro, es como te quedas con que Cabello, los Rodríguez, la Isami, o sea, tampoco mejora la situación mucho, ¿no? Entonces yo creo que esa es la única negociación. No pueden haber elecciones, yo no creo que nadie debería participar en elecciones donde el otro lado es un cartel de drogas financiando el terrorismo, o sea, ¿qué tipo de carrera es esa? Sabemos que son mentirosos, pero ahora también sabemos que son cobardes. Eso se demostró para que todo el mundo lo vea en ese ataque del dron. Y también sabemos que son muy aferrados a su dinero y ahora no lo van a poder tocar. Y si se salen, de repente podrían quedarse con alguna porción por un tiempo, pero la idea es que ayuden a salvar al país, mostrar un poco de decencia. Entonces es la única negociación que se debería tener. No se debería estar negociando sobre más nada. Ahora bien, pasando un poco del deber ser al campo político, si la presión internacional continúa siendo diplomática y financiera, excluyendo el componente militar, indiscutiblemente esto significa que la comunidad internacional estaría encarrilando a Maduro y a su grupo en el ámbito de la salida negociada. Le pregunto, ¿cuáles podrían ser las implicaciones de una salida negociada? Acuérdate que también, por lo general, cuando hay una transición, hay dos cosas. Cuando hay una transición, normalmente es poco a poco. O sea, que tú tienes que aceptar que algunos se queden, pero no otros. Hay que tener un proceso de, ¿cómo se dice?, verdad y reconciliación. Hay que tener un proceso de desarmamento. Ese proceso de desarmamento, como yo te dije que he trabajado el tema en Colombia, también requiere ciertas concesiones. Ok, me das tus armas y te reintegras, pero yo te doy ayuda social. Y eso fue muy controversial en Colombia y lo es en todas partes. Lo es en otras partes que Filipinas, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka, todos esos otros países que han pasado por procesos similares. Pero siempre un poco a poco. Y yo creo que el venezolano tiene que estar muy enfocado en la meta de salirse debajo de un régimen criminal y tomar el proceso de purificación y democratización paso a paso, pero tampoco muy largo. O sea, eso tiene que ser como, uno tiene que tener como lo que los americanos llaman un timeline rápido, ¿no? O sea, un par de años, tampoco una generación. Ya hemos perdido una generación entera con el chavismo. En el último minuto que nos queda para esta conversación, ¿cuál sería su reflexión final? Que haya conciencia de que desafortunadamente sí es una tragedia muy bien armada por los venezolanos mismos, que se dejaron seducir por un grupo que les prometió un sistema paternalista, que les prometió salirse de los problemas de corrupción y desigualdad que sí habían antes, pero que esta gente solamente utilizó para enriquecerse ellos mismos. Que entiendan la manipulación de sus propios sentimientos y que ahora en adelante en la recuperación de la patria tendremos que elaborar todos juntos y tomar en serio nuestros derechos de ciudadanos, de votación, de un Estado de Derecho, de igualdad, de combatir la corrupción. Y a medida que vayamos construyendo, ojalá luego de una transición y que ojalá que sea pronto y pacífica, cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos que tomar un inventario de nuestras propias conciencias y de nuestro rol en causa de lo que pasó y en nuestro deber moral a que no vuelva a ocurrir en nuestro país.
A. B, también que no permitir que ocurra en otros países. Ahora vemos cómo hemos sufrido por la interconexión internacional, cómo se ha beneficiado al mundo entero de la corrupción en Venezuela. Y deberíamos ahora tener compasión para otros países que en el futuro sufran lo mismo. Bien, esto es todo por hoy. La cita es para el próximo domingo cuando tendremos otra entrega de Claudiopedia. Si te gustó este episodio, puedes colaborar conmigo de 4 maneras. Dale like a este video. También puedes dejar abajo tu comentario. Y si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, Claudiopedia, suscríbete ahora. Por último, y no menos importante, comparte este video en tus redes sociales. Hasta la próxima.